Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de la materia Selecciona e instala mecanismos en sistemas mecatrónicos. Para cortar un poquito el nombre de esta materia, vamos a definirla como que simplemente es mecanismos nivel preparatoria. Ok, como ya hemos mencionado en el anterior video, tenemos una pequeña definición de entre cuál era la diferencia entre un mecanismo y una máquina. Decíamos que un mecanismo es un sistema mecánico el cual está conformado por varios elementos móviles cuya finalidad es el transmitir o transformar movimiento o energía que se le induce a la entrada para convertirla o transformarla o transmitirla hacia la salida. Mientras que una máquina es una conformación de mecanismos que no solamente transmite o transforma el movimiento, sino que realiza algún trabajo a la salida. Ahorita vamos a observar un pequeño ejemplo acerca de qué es esto. Y mientras tanto, pues comencemos con esta pequeña presentación. Muy bien, conociendo lo que son los mecanismos, veamos una pequeña introducción acerca de esto. Y veamos. Sabemos nosotros que en los sistemas mecánicos se le llama mecanismo a la agrupación de componentes cuyas partes son móviles y se encuentran vinculados entre sí. En este caso van a encontrar vinculados a través de juntas o uniones. Estos tipos de junta pues va a depender de cómo esté conformado. Vamos a tener dos tipos de uniones que serían las uniones primarias y las uniones de orden superior. ¿Okay? Las uniones primarias van a ser aquellos elementos que unen dos mecanismos o dos eslabones a través ya sea de un perno o de una unión prismática. Más adelante vamos a observar en otro tutorial cómo son esta conformación de uniones. Mientras que las uniones de orden superior vamos a tener nosotros uniones como tipo leva y seguidor, y las uniones tipo de engrane. ¿Ok? Bueno, en este ejemplo que les anexé yo aquí a través de esta imagen podemos observar nosotros por ahí varios mecanismos y varias máquinas. Por ejemplo, un mecanismo sería una pinza que podemos observar por ahí que es para agarrar algunos objetos calientes en la minería. Otro mecanismo sería el sistema de apertura de una tubería de agua. Otro mecanismo sería un sistema de engranaje, sería el sistema de amortiguación de un vehículo o simplemente un sistema de engranaje sencillo que solamente se conforme por dos elementos. Mientras que una máquina ya serían los brazos robóticos que está conformado por distintos elementos mecánicos, sería un sistema de engranaje complejo como lo es el diferencial de un vehículo, entre otros. Muy bien, ahora, yéndonos al tema de lo que son las máquinas y mecanismos, ya vimos unas pequeñas definiciones. Ahora veamos de qué trata cada una de ellas. En este caso, por definición, una máquina es un dispositivo que se utiliza para modificar, transmitir o dirigir fuerzas para llevar a cabo un objetivo en específico. ¿Qué significa? Dígase, por ejemplo, una máquina de vapor que utilizaba distintos mecanismos que a través de la implementación de una energía de vapor movía a un sistema mecánico para posteriormente realizar un trabajo que era mover un vehículo, mover un tren, etcétera. ¿Okay? Pues se puede implementar en distintos tipos de maquinarias. Entonces, por definición, una máquina es eso. Mientras tanto, dirigiéndonos un poco a lo que son los mecanismos, vamos a tener que estos se clasifican dependiendo de, dígase, su finalidad, su objetivo, su conformación, etcétera. Y por definición, nosotros sabemos que un mecanismo es una parte mecánica o un sistema mecánico cuya función es transmitir movimiento y fuerza a una fuente de potencia, desde una fuente de potencia hasta una fuente de salida. ¿Ok? Entonces,
Por ende, en esta pequeña definición nos dice que el sistema mecánico o el mecanismo va a ser aquel que sea dirigido solamente para transformar o transmitir algún movimiento desde una entrada hasta una salida. Y sabemos que puede ser un mecanismo simple o un mecanismo complejo. Veamos qué es eso. De entrada, un mecanismo se va a diferenciar, se va a definir y se va a clasificar dependiendo de cuál es la función que cumple. En este caso, nosotros tenemos 4 clasificaciones diferentes dependiendo de cuál es la finalidad o la función que va a cumplir el mecanismo. En primera instancia tenemos que un mecanismo puede transformar una velocidad en otra velocidad. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder implementar un sistema mecánico el cual pueda cambiar la relación de velocidad desde la entrada hacia la salida. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una velocidad a la entrada equivalente, por ejemplo, a 10 revoluciones por minuto y a la salida tenemos 50 revoluciones por minuto, significa que estamos aumentando la relación de velocidad. Por el contrario, si nosotros tenemos una velocidad de entrada de 50 y la transformamos a una velocidad igual a 10 revoluciones por minuto, vamos a tener una disminución de la velocidad. Por lo tanto, ese será un mecanismo que transforma la velocidad de movimiento. ¿Okay? Y lo más común de implementar en esto son los mecanismos de ruedas dentadas con cadenas que se implementan en las bicicletas o motocicletas, o simplemente ruedas lisas, mejor conocidas como poleas, que se unen a través de una correa entre sí para hacer la transmisión del movimiento. La segunda clasificación, dependiendo de la función, es cuando los mecanismos transforman una fuerza en otra. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros vamos a tener una fuerza a la entrada que proviene de algún sistema muy diferente, o que proviene, por ejemplo, del vapor, que proviene de la combustión de la gasolina, del diésel. En este caso, como vemos, el engranaje planetario que se implementa en varios diferenciales de vehículos, en el cual pues la potencia inicialmente no viene desde ese punto, sino que viene desde la transformación de la energía o la combustión de la gasolina y el diésel para transformar posteriormente dentro del sistema a un movimiento mecánico. Okay, entonces esta es la segunda clasificación. La tercera clasificación es cuando los mecanismos transforman una trayectoria de movimiento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo considero que el sistema de engranaje cónico, en este caso verde, es el sistema de entrada, me está cambiando la trayectoria de movimiento a la salida, puesto que el engranaje morado y los demás engranajes no se mueven en la misma dirección que el engranaje de entrada, que en este caso yo considero que sería el verde. Y de igual manera, si considero que el sistema de engranaje de entrada sería el morado, pues de igual manera todos los demás están moviéndose en direcciones opuestas, por lo cual se está transformando la trayectoria de movimiento. La siguiente clasificación es cuando transformamos algún tipo de energía en otro tipo de energía distinto. A diferencia de la clasificación anterior, donde decíamos que transformamos una fuerza en otra, en este caso la fuerza que proviene, que puede ser ya sea una fuerza inducida desde un sistema de combustión, un sistema electromecánico, etcétera, para transformarlo en energía mecánica. En este caso, lo que vamos a hacer es transformar directamente la energía. Aquí sí ya es más directa la transformación, ¿ok? A diferencia del ejemplo anterior. En este caso, a través de una máquina de vapor, de manera directa se conecta un pistón que está moviéndose de manera lineal para posteriormente hacer un movimiento oscilatorio en una banda que pues, se puede utilizar para mover algún otro mecanismo, pero de aquí de manera directa se está transformando la energía que proviene del vapor
del calentamiento, por ejemplo, de agua o de algún otro elemento, para mover un pistón y posteriormente con esto mover un sistema mecánico. Entonces está transformando un tipo de energía de vapor a un tipo de energía mecánica. Ahora, la siguiente clasificación que tenemos nosotros para los sistemas mecánicos va a depender de la estructura, va a depender de qué tan compleja sea esta estructura, en cuyo caso pues vamos a tener solamente dos subclasificaciones, en la cual vamos a tener mecanismos simples y mecanismos complejos, en la cual los mecanismos simples son aquellos que se conforman como mínimo por 2 o 3 elementos, igual máximo, mientras que los mecanismos complejos son aquellos que aparte de estar conformados por 2 o 3 elementos, realizan distintos tipos de transmisiones de movimiento o transformaciones de movimiento. Por ejemplo, en el caso de los mecanismos simples, podemos observar un mecanismo en el cual tenemos un engrane helicoidal y un engrane común, en el cual se puede tomar como que el helicoidal es el que está transmitiendo el movimiento hacia el otro engrane o viceversa. Cualquiera de los dos se puede considerar como mecanismo de entrada y mecanismo de salida. Aquí lo que lo convierte en ser un mecanismo simple, pues es que es lo único que está realizando es transmitir el movimiento desde un engranaje hacia otro. En el caso contrario del mecanismo complejo, en el cual se puede observar como un mecanismo de biela seguidor está realizando un movimiento rotatorio para hacer que una llanta de un avión realice un movimiento alternativo o movimiento de oscilación, que simplemente se está subiendo y bajando para guardar, en este caso, por este ejemplo, guardar las llantas cuando el avión despega o sacarlas cuando el avión va a regresar a pista. ¿Ok? Esa es la clasificación dependiendo de la estructura del mecanismo. Ahora, la siguiente clasificación que tenemos de los mecanismos va a depender del tipo de movimiento que realice. Y en pues solamente vamos a tener tres subclasificaciones, que son el movimiento lineal, el movimiento de vaivén o movimiento alternativo y el movimiento de rotación, en cuyo caso pues tenemos distintos tipos de mecanismos. En este caso, en el mecanismo que realiza movimientos lineales sería, por ejemplo, el mecanismo de palanca, el cual pues solamente va a realizar movimientos lineales. Como pueden observar, el niño está realizando solamente movimientos lineales de arriba y hacia abajo para mover la palanca, y con ello, posterior a la salida del lado donde está el elefante, se realizan también movimientos lineales. Por lo tanto, pues es un mecanismo que realiza movimientos lineales. Puede haber otros, ¿ok? Como los pistones cuando se deslizan cuando el vástago se desliza a través del cilindro en los pistones. Ese también sería otro tipo de movimiento lineal. En el caso del movimiento alternativo o vaivén, vamos a tener este tipo de mecanismos pendulares que realizan movimientos oscilatorios desde un punto hacia otro, y se puede considerar que ese péndulo es el mecanismo de entrada, que a través de su movimiento está transmitiendo esa energía o movimiento hacia el otro engrane para que algún mecanismo posterior se mueva. Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que es el mecanismo de vaivén. En el caso de los mecanismos que realizan movimientos de rotación, tenemos mecanismos tan simples como lo que son las ruedas de fricción. Más adelante vamos a definir qué son todo este tipo de mecanismos. Pero básicamente son dos ruedas metálicas de goma o de cualquier otro elemento que se tocan a través de su superficie y están agarradas a través de un eje en un sistema mecánico o en una máquina para realizar la transmisión de movimiento desde una rueda hacia la otra rueda. Como podemos observar aquí, se está realizando la transmisión de movimiento desde un punto hacia otro, que sería de la rueda de entrada, que es la pequeña, hacia la rueda de salida, o viceversa. Y por último, vamos a tener también nosotros dentro de este tema
que definir que los mecanismos se conforman básicamente por tres elementos. ¿Okay? La conformación o composición de un mecanismo es la siguiente. Va a contener un mecanismo de entrada o un elemento mecánico de entrada, un elemento mecánico de transmisión y un elemento mecánico de salida. En el caso del ejemplo que pueden observar en pantalla, el mecanismo de entrada podemos considerarlo que es el engrane A que se encuentra a la izquierda de la pantalla, que está realizando un movimiento a 60 revoluciones por minuto y se lo transmite al engrane B. Mientras que el engrane B se convierte en el elemento mecánico transmisor, puesto que está transmitiendo el movimiento desde la entrada, que es el engrane A, hacia la salida, que es el engrane C. Y por lo tanto, el último elemento que conforma a un mecanismo sería el elemento de salida, que en este caso es el engrane C. No hay mayor complicación más que eso para comprender esta sección de los mecanismos. Y bueno, sería todo por este tutorial y nos estaremos viendo para el siguiente.